¿Sabías de la mayor derrota del ejército español en tierras venezolanas? Pues seguramente no si eres extranjero, seguramente sí lo sabes si eres colombiano o venezolano, pero igual en esta ocasión yo te lo voy a contar, basándome en la autobiografía de Páez, Crónica razonada de Vicente Lecuna, tomo número 2 y en la Academia de Historia Colombiana para recordar aquella epopeya bolivariana. Voy a leer a continuación la autobiografía de Páez, tomo 1, página 221 y vamos directo al grano, no a lo que nos interesa. Dice Páez lo siguiente: el día después llegó Morillo a la ribera izquierda de este río y se acampó en la mata del Herradero, una milla más abajo del punto en que nos hallábamos. Aquel mismo día, a las 3 de la tarde, se pasó a nosotros un oficial de caballería llamado Vicente Camero, y antes de presentarse al jefe supremo, me informó que Morillo había organizado un plan para hacerme prisionero. Consistía en que si yo volvía a provocar al ejército de modo que lo había hecho el día anterior atacándolo y fingiendo retirada para volver inmediatamente a la carga, Morillo se movería contra mí con todo el ejército para obligarme a huir sin poder volver cara, y ya en fuga me perseguirían 200 hombres escogidos de la caballería montados en caballos de buena carrera y resistencia para acosarme y hacerme prisionero. En descargo de este encono que contra mí tenía el jefe español, tengo que referir un hecho ocurrido cuando el ejército comenzó a pasar el Arauca. Aquella mañana muy temprano salí yo con unos 19 compañeros al encuentro de Morillo, y apenas nos divisaron cuando este lanzó sobre mí toda su caballería, yo dividí mi gente en dos pequeñas secciones e hice que Arimendi, encargado de una de ellas, diera frente, avanzara, se retirara y sin cesar le hostigase, apoyándolo yo al mismo tiempo con el resto de la gente. En uno de aquellos choques y retiradas se vieron Aramendi y el comandante Mina en grave conflicto, pues se internaron tanto en las filas enemigas que si yo no hubiera corrido a darles personalmente auxilio, habrían sido completamente rodeados. Entonces suspendieron los realistas el ataque con pérdida de algunos jinetes, no habiendo nosotros tenido más desgracia que un caballo herido. Bien, se comprenderá ahora que el general español no me perdonará aquella mala pasada que yo le había jugado en sus mismas barbas y que estuviera deseoso de hacérmela pagar con usura. Después de oír la relación del oficial, corrí a ver a Bolívar y habiéndole referido el plan de Morillo, le dije que si él me permitiría pasar el río con un corto número de los míos, yo con mi táctica habitual traería a los realistas hasta el frente, al lugar en donde estábamos, y si él emboscaba en las orillas del río, las compañías de granaderos y cazadores con toda su artillería podríamos dar un buen golpe a los españoles, pues cuando le estuviéramos en el punto citado, yo cargaría de frente al mismo tiempo que las fuerzas emboscadas atacasen de flanco. Accedió Bolívar a mis deseos e inmediatamente, con 150 hombres, crucé el río y a galope nos dirigimos al campamento de Morillo. Se movió este para poner en práctica su plan y nosotros le fuimos entreteniendo con frecuentes cargas y retiradas hasta llevarlo al punto que habíamos señalado para la emboscada. Al llegar a él, rompió fuego contra los realistas una compañía de cazadores que estaba allí apostada, pero no toda la fuerza que yo suponía emboscada, según había convenido con Bolívar antes de separarnos. Muy apurada era entonces nuestra situación, pues el enemigo nos venía acorralando por ambos costados con su caballería y nos acosaba con el fuego de sus fusiles y cañones. El valeroso comandante realista don Narciso López me brindó la oportunidad de pasar con alguna ventaja a la ofensiva. Fue el caso que López se adelantó a la infantería con el escuadrón de carabineros que mandaba. En el acto dispuse que el comandante Rondón, uno de aquellos jefes en quienes el valor era costumbre, con 20 hombres lo cargase a viva lanza y se retirase sin pérdida de tiempo antes que se le acercasen los trozos de caballería enemiga. Y yo deseaba que formasen una sola masa para entonces resolver nosotros y atacarlos de firme. Cargó Rondón con la rapidez del rayo y López imprudentemente echó pie a tierra con sus carabineros. Rondón le mató a alguna gente y pudo efectuar su retirada sin que lograsen cercarlo. Al ver que las dos secciones de caballería no formaban más que una sola masa, para cuyo objeto había ordenado el movimiento a Rondón, mandé a mi gente a volver riendas y a acometer con el brío y coraje con que sabían hacerlo en los momentos más desesperados. Entonces, la lanza, arma de los héroes de la antigüedad, en manos de 150 hombres, hizo no menos estrago de los que produjeran aquellos tiempos que cantó Homero. Es tradición que 300 espartanos a la boca de un desfiladero sostuvieron hasta morir con las armas en la mano el choque de las numerosas huestes del rey de Persia, cuyos dardos nublaban el sol. Cuéntase que un romano solo disputó el paso de un puente a todo un ejército enemigo. ¿No será con eso comparable el hecho ejecutado por los 150 patriotas del Apure? Los héroes de Homero y los compañeros de Leonidas solo tenían que habérselas con el valor personal de sus contrarios, mientras que los apureños armados únicamente con armas blancas tenían también que luchar con ese elemento enemigo que Cervantes llama diabólica invención, con la cual un infame y cobarde brazo, que tal vez tembló al disparar la máquina, corta y acaba en un momento los pensamientos y la vida de quien la merecía gozar luego años.
Cuando vi a Rondón recoger tantos laureles en el campo de batalla, no pude menos que exclamar: bravo, bravísimo comandante, aludiendo a una reprensión que yo le había dado después de la carga que dieron López pocos días antes. General, así se baten los hijos del Alto Llano. Todo contribuía a dar a aquel combate un carácter horrible de sublimidad. El polvo que levantaban los caballos de los combatientes de una y de otra parte, confundiéndose con el humo de la pólvora, hacían recordar el sublime apóstrofe del impetuoso Ajax, cuando pedía a los dioses que disipasen las nubes para pelear con los griegos a la clara luz del sol. La caballería enemiga se puso en fuga, la infantería se salvó echándose sobre el bosque y la artillería dejó sus piezas en el campo, lo cual no pudimos ver por la oscuridad de la noche. Finalmente, mucho antes de amanecer, se puso Morillo en retirada para Chaguas. Bolívar, con los demás jefes del ejército desde la otra parte del río, había presenciado la refriega y después me confesó que aquella noche no había podido dormir, preocupado con la idea de que yo pudiera haber muerto en la contienda. La mañana del mismo 3 de abril, pocas horas antes de presentarme, Bolívar, con su característica fogosidad, se manifestaba impaciente por la inacción en que estaba el ejército y deseaba vivamente entrar en acción. Paciencia, general, le decía yo, que tras un cerro está un llano. El que sabe esperar el bien que desea no toma el camino de perder la paciencia si aquel no llega. Paciencia, paciencia, me contestó. Muchas veces hay tanta pereza como debilidad en dejarse dirigir por la paciencia. ¿Cuánta suma de esta virtud puede ser bastante para resistir las amargas privaciones que sufrimos? Solo abrasador como el mismo fuego, viento, polvo, carbón, carne de toro flaco, sin pan ni sal, y por complemento, agua sucia. Si no me deserto es porque no sé para dónde ir. Dice Páez, estas rabietas de Bolívar no provenían de que su ánimo desmayase en la adversidad, solo eran efecto de la natural impaciencia de los caracteres impetuosos que desean recoger cuanto antes el fruto de sus desvelos y fatigas. Después de la acción, cuando nos reunimos, a él dio la cruz de Libertador a los 150 guerreros y a la siguiente proclama: a los bravos del ejército de Apure, soldados, acabéis de ejecutar la proeza más extraordinaria que puede celebrar la historia militar de las naciones. 150 hombres, mejor diré 150 héroes, guiados por el impertérrito general Páez, de propósito deliberado han atacado de frente a todo el ejército español de Morillo, artillería, infantería, caballería. Nada ha bastado al enemigo para defenderse de los 150 compañeros del intrepidísimo Páez. Las columnas de caballería han sucumbido al golpe de nuestras lanzas, la infantería ha buscado un asilo en el bosque, los fuegos de sus cañones han cesado delante de los pechos de nuestros caballos. Solo las tinieblas habrían preservado a ese ejército de viles tiranos de una completa y absoluta destrucción. Soldados, lo que se ha hecho no es más que un preludio de lo que podéis hacer. Preparaos al combate, y contad con la victoria que llevéis en las puntas de vuestras lanzas y de vuestras bayonetas. El hecho sucedió en el lugar llamado Las Queseras del Medio. Morillo lo llama en su parte el Herradero y el historiador realista Torrente, para hacer aparecer menos vergonzosa la derrota, dice que los nuestros eran 500 llaneros de figura gigantesca y de hérculea musculatura. Bolívar hizo contar los muertos que había tenido el enemigo y ascendieron a cerca de 500. De los nuestros salieron heridos del combate, entre otros, el teniente coronel Manuel Arraiz y los capitanes Francisco Antonio Salazar y Juan Santiago Torres. Muertos solamente 2, Isidoro Mujica y el cabo primero Manuel Martínez, pero la anchura de sus heridas y al tenerlas en la espalda nos demostraban que habían sido abiertas por lanzas de los nuestros, que en la confusión y oscuridad habían tomado por enemigos a aquellos compañeros suyos. Copio a continuación los nombres de los 150 que compusieron aquella falange de defensores de la patria, confesando que esta acción de armas es una de las que más me envanecen, y creo que no sin razón. Bueno, ya acabamos de terminar la autobiografía de Páez. Ahora vamos con uno de los mayores defensores del mayor genocida de la historia, que es Vicente Lecuna, máximo defensor y padre, creo yo, del bolivarianismo del siglo XX. En fin, Bolívar provoca a Morillo. Tomo 1. Crónica razonada de las guerras de Bolívar. Perseguir a los enemigos directamente no era posible porque, existiendo un bosque en la orilla, podían ocuparlo y dar tiempo a la llegada de Morillo con el resto de su ejército. En consecuencia, Bolívar llevó el suyo río abajo buscando un vado en sabana, descubierta, en donde la caballería, pasando el río a nado rápido, pudiera proteger el dilatado pasaje de la infantería. Logrado el punto conveniente cerca de Guasimal, el ejército cruzó el río en la madrugada del 28 y avanzó en la llanura despejada a provocar a Morillo, quien, encerrado en Achaguas y rodeado de bosques, permaneció impasible
esperando la quinta división a cargo de La Torre y Calzada. Bolívar no intentó marchar de la Gamarra hacia el oeste e interceptar a estos últimos, porque de ese lado el país estaba cubierto de bosques donde podían abrigarse los jefes realistas y bajo su protección llegar hasta Chaguas. El ejército libertador permaneció 36 horas provocando a Morillo en campo raso sin lograr objeto alguno. Retirada del ejército libertador. Perdida por Bolívar la esperanza de dar una batalla en condiciones favorables e informado del avance rápido de La Torre, llamado al cuartel general, cuando se supo su regreso al Apure se retiró al sur en la tarde del 29 y siguió el 30 a la orilla izquierda del Arauca. Las circunstancias habían cambiado por completo. La salvación de la mayor parte de la tropa de Pereira y la incorporación de La Torre y Calzada había reconstituido el ejército real y por tanto no era posible provocarlo de nuevo a una batalla. Según Páez, gracias a él no la empeñó el presidente, y tan corto análisis prueba la inconsistencia de esta tesis. Para aprovechar las fuerzas inglesas llegadas a Margarita y las propias de la isla, Bolívar dispuso la división de Urdaneta sobre las costas de Caracas como medio para compensar la inferioridad numérica de las suyas propias. Por tanto, habría sido absurdo aventurarse desde luego a una batalla. Así, el 28 le escribió al vicepresidente Sea: ayer pudimos obtener un suceso completo, pero yo temí aventurar la suerte de la República, cuando esperamos de un momento a otro la cooperación del señor general Urdaneta. Él había marchado contra Morillo cuando este diseminó sus tropas, pero reunido de nuevo los españoles y demostrar la superioridad de la infantería real en la Gamarra, no era racional resistir en la ofensiva. Aunque seguro de este concepto, Bolívar, deseoso de tener el voto de sus tenientes, reunió el 30 un consejo de jefes a orillas del Arauca, y todos estuvieron de acuerdo en no comprometerse en la batalla. Resuelto esto y no dudando de las intenciones de su experto adversario, cruzó el Arauca y se restableció en la orilla derecha, en los Potreritos Marrañeros, más arriba del paso de este nombre. Casi al mismo tiempo, Morillo, confiando en la mayor fuerza de su infantería, salió de Achagua, pasó el río Seco el 1 de abril, se hallaba en marcha hacia el campamento de los patriotas en columna cerrada, a tiempo porque Páez avanzaba al término sur de las sabanas camacheras, con solo 20 hombres, casi todos jefes y oficiales, a efectuar un reconocimiento, y lejos de arrendarse, atacó como era natural en él, con su audacia y habilidad, derrotó y alanceó la descubierta de Morillo de 200 hombres y se puso en retirada casi sin pérdida ante el avance de fuerzas mayores. Continuó Morillo en su marcha, atravesó la sabana de las Queseras del Medio, hizo algunos movimientos a derecha e izquierda y a la tarde acampó en la mata del Herradero, kilómetro y medio más abajo del campamento de Bolívar. Combate de las Queseras del Medio. El 2 amaneció el ejército real en la misma posición y después de mediodía se estableció cerca de los médanos de las Queseras del Medio, casi al frente y un poco más abajo del campamento de Bolívar y fuera del tiro de cañón. Los contundentes quedaron separados por el brazo cañonero del río Arauca, muy profundo en aquel lugar y de poco más de 100 metros de ancho, y una extensa sabana sin bosque, ambos más abajo del paso denominado hoy de las Queseras del Medio, impuesto Páez por un pasado del plan de Morillo de echarle encima cuando volviera a atacar como la víspera. Un cuerpo escogido de jinetes, seguido de todo el ejército en masa para contrarrestar las temibles vueltas de cara del jefe apureño, resolvió repasar el río a provocarlo y al efecto invitó a sus jefes a que lo acompañaran al golpe que meditaba, y como señaló una sección de la línea solamente porque no era una acción general la que iba a dar, pero habiéndosele agregado muchos jefes y oficiales, la columna resultó de 150 hombres, los cuales, como se desprende de esta descripción, no fueron escogidos. Enseguida pasó el río y, sin salir del cauce profundo para no ser visto, organizó en la playa sus jinetes en secciones de 20 hombres. De repente salieron a la sabana y al trote de galope se acercaron al enemigo hasta llegar a batirse el fuego de la fusilería. Morillo empezó a ejecutar su plan, moviendo todo su ejército contra la fuerza de Páez. La caballería en dos columnas en las alas y la infantería y artillería en el centro. La caballería naturalmente dejó atrás las otras armas y avanzaba con el objeto de cercar a los grupos de jinetes de Páez, los cuales retrocedían hacia el oeste a media marcha, en perfecto orden en línea extensa. Cuando parecía que lo iban a acercar, Páez daba vuelta de cara y salidas parciales a los flancos. Después de recorrer cierto espacio, Morillo creyó llegado el momento de lanzarse e hizo avanzar el escuadrón de carabineros de Narciso López, situado hacia el centro, el cual se fue adelante al trote y así privó los fuegos de la infantería. Abro comillas. Este fue el momento en que Páez, escribe él mismo en las campañas de Apure, concibió la esperanza más grande de derrotarlos, porque viéndose en dos columnas fuertes de caballería en paralelo contra él, no sabía a la cual de las dos atacar con éxito, sin que la otra lo envolviese. Pero para hacerlas reunirse ambas y quedar con un solo objeto, ordenó al coronel Rondón que volviera cara contra Narciso. Lo
lo atacara de firme e inmediatamente retrocediera a su puesto, para que no lo encerraran las dos columnas de los flancos. Al ver López venir a Rondón como un rayo con 20 hombres, volvió a cometer la estupidez de echar pie a tierra con sus carabineros para resistirlo, lo que no fue posible, pues Rondón le lanzó la mayor parte de ellos en un momento y volvió a su puesto en el instante mismo en que las dos alas enemigas lo encerraban. Quedó pues por esto la caballería enemiga en una sola masa y Páez tenía ya dos columnas del flanco derecho de ella y todas las otras muy bien en orden al frente. Dio la voz y señal de volver caras y atacar. Todas las columnas ejecutaron a la vez la orden con una rapidez admirable y atacaron con un valor sin igual. Abro comillas. La caballería enemiga quiso resistirse a la lanza calada del impulso de estos bravos, pero fue inútilmente, porque atacados a la vez de frente y de flanco y con una resolución tan decidida, no pudieron resistirse, y volviendo la espalda en el momento que tenían las lanzas en el pecho, la mortandad de ellos fue inevitable. Además, la confusión se introdujo en toda la masa de caballería y la hizo poner en fuga desordenada, y si la infantería no hubiera sido de tan buena calidad y no hubiera tenido el bosque del río tan inmediato, su misma caballería, huyendo despavorida como iba, hubiera pasado sobre ella, pero conociendo Morillo en el momento el peligro inmediatamente en que estaba, se arrecostó sobre el río y allí salvó la infantería y sirvió de apoyo a mucha parte de su caballería. Tal es la descripción del héroe en los manuscritos originales de sus campañas de Apure. La caballería realista toda de venezolanos constaba de 1000 hombres, 200 de ellos carabineros. Su pérdida se estimó en 400 hombres y la de los patriotas 2 muertos y 6 heridos. Bolívar premió hazaña tan extraordinaria con una hermosa proclama y un decreto declarando miembros de la Orden de Libertadores a cuantos tomaron parte de aquella acción. Entre estos se hallaban muchos jefes y oficiales de la caballería de Oriente y del Alto Llano, como Carmona, Mina, Infantini y Rondón. Después de la carga a López, Páez gritó al último de estos jefes: bravo, bravísimo coronel Rondón, el cual le contestó: general, así se baten los hijos del Alto Llano, aludiendo a una represión que le había dirigido unos días. El general español agrega el hecho incierto o exagerado de un supuesto desorden en las filas independientes causado por el fuego del batallón 2 Valencey y la artillería enviados a la orilla con ese propósito. En resumen, Morillo en el momento de la provocación se hallaba enfrente del Libertador, más de un medio tiro de cañón, con el río y una sabana descubierta de por medio. Y esto lo menciono más que nada porque por ahí hace unos días leí un comentario de un español de 40 años frustrado diciendo que Morillo jamás había perdido una batalla, que Morillo nunca, never, que Morillo no estaba aquí en las queseras del medio, never. Esto, la derrota, yo entiendo que duela al nacionalismo español porque claro, es frustrante que 150 llaneros derroten a un ejército que lo triplicaba. O sea, entiendo que duela, pero bueno, que se va a hacer en la historia y no debería de afectar. Guillermo White escribía 2 días después, abro comillas: antes de ayer el general Páez ha logrado un golpe admirable sobre Morillo y que pudo haber sido completamente decisivo si la noche no hubiera ocultado a nuestras lanzas. No pensamos más que darles a conocer la superioridad de nuestra caballería y así no aprovechamos el brillante resultado que tuvimos, porque no habíamos preparado el lance para ello. Arrollamos a todo el ejército cuando solo pensamos batirle una parte de su caballería. 150 valientes, mandados por el general Páez, podían destruir todo un ejército, estando nuestras tropas con el Arauca de por medio. El general español en su informe al gobierno de Madrid oculta la derrota de su caballería y dice que Páez atacó con 700 hombres distribuidos en 6 escuadrones. El trabajo le costó, desde el amanecer del día siguiente, reunir los dispersos de su caballería, pero hombre firme y siempre sereno, Morillo, regresó a las queseras del medio y luego de reorganizar los escuadrones, recogiendo ganado en los atos intermedios entre el Arauca y el Apure seco, mientras Bolívar enviaba exploradores para observarlo. La Guardia de Honor de Páez, al mando de Muñoz, horas antes del combate de las queseras del medio, había sido destacado Rangel con su regimiento a obrar en la retaguardia del ejército real con orden de extenderse hacia Nutrias y atacar a Reyes Vargas, y después del combate fueron destinadas a otras partidas a estorbar las operaciones de los españoles. El ejército libertador descansó 2 días, el 5 repasó el Arauca y se acampó en la orilla izquierda en la laguna de los Laureles. Y a continuación dejaré una parte nada más de la conferencia sobre las queseras del medio de la Academia de Historia de Colombia. Si has llegado hasta esta parte, espero que el video te haya gustado. Comenta, compártelo, que ayuda muchísimo, y pues te invito al grupo de Discord y grupo de Telegram para comunicarte conmigo y con los muchachos que están ahí, compartir ideas, debatir y todo lo demás. Verdaderamente la situación que se presentó al pobre ejército de Morillo, especialmente a Narciso López. Adelante. Vamos en concreto a la batalla. Bolívar, la parte punteada es la del retiro, pero inicialmente la que está continua, Bolívar se encontraba en Ayagual y fue moviéndose hacia el norte, en el lado sur del río Arauca, hacia ese sitio que en el lado norte se llama Mata del Herrero, así aparece en la memoria de Morillo, y en esta memoria nuestra aparece como Queseras del Medio.
es el mismo sitio, pero al frente. Vemos que Morillo está en Achaguas y viene moviéndose porque anda en busca de Bolívar, y ambos se mueven paralelamente, solo con el río de por medio, y justo cuando están allí en las caseras del Medio, ya al amanecer del día 2, habiendo Páez sufrido un ataque de epilepsia unos 5 días antes en la Gamarra, estaba muy molesto, se sentía con mucha vergüenza, y es parte de lo que a él le estimula ese día, y se lanza esa sorpresa tempranera porque llegó el día anterior muy molesto, ya recuperado de sus ataques de epilepsia, que al final de alguna manera los médicos lograron controlar, pero sí era frecuente, no era extraño que él le invadieran esos ataques de epilepsia. Voy a resumir bastante porque ya gracias al doctor Cardona conocemos la batalla, pero hay algunos detalles que sí quisiera hacerle énfasis, ¿no? Bolívar se hallaba ya, después de la muerte de Piar, programando la campaña de la Nueva Granada, y vino y conoció a Páez el 24 de enero de 1818. Y vino a conocerlo porque estuvo enfermo. Páez estuvo también, y mandó al general Durante, le dijo: si Páez muere, usted se encarga de todos esos ejércitos, de todos esos hombres. Y eso no le llegó a oídos de Páez en su momento, pero después sí. Total que bueno, luego de 4 años de lucha, Morillo decide eliminar a Páez y verdaderamente andaba detrás de Páez, pero Villa Bolívar, con la campaña de Nueva Granada en ciernes, ya Santander estaba organizando el ejército en Casanares, viene y se consiguen en Curaviche el 26 de marzo. Cruzan el Arauca y por el Paso Cabral se enteran de la llegada de Morillo, que está al otro lado del río, o sea, al norte. Y había tomado a San Fernando de Apure, que ahorita es la capital del estado de Apure, y a San Juan de Payara, que es una zona muy industrial, por cierto. Y descansan en el Congreal. Al día siguiente, Páez ataca a la avanzada de Morillo, comandada por Pereira, en el Trapiche de la Gamarra, pero como ya les dije, casi al final le sobrevino un ataque. Siguiente, por favor. Y llegamos entonces a la Caseras del Medio. Morillo se alejó sin retirarse, se mantuvo por el norte, y el día primero el ejército reunido junto con Bolívar, Anzoátegui, Monaga, Cedeño, y Antonio Rangel, que era un coronel de Maracaibo. Él vestió carrera militar, estuvo aquí en Bogotá inclusive junto con Urdaneta, se formaron acá en Bogotá. Estaban en el lado sur y acampan en el sitio, como les dije, Mata del Herrero, casi al frente de donde está Morillo. Llega Páez ya recuperado al día siguiente, al amanecer, por sorpresivamente con sus 7 lanceros, a 20 hombres cada uno, cruza el río y observan de frente, observan el campamento donde estaba ubicado Morillo, e inician el ataque. Nos quedan 2 láminas, nada más esta y la otra. Para cruzar el río, los lanceros ya organizaban columna de 3, galopan frente al enemigo, pero Morillo esperaba un ataque, pero no creía que fuese un ataque como tal. Le sorprendió, admite que lo sorprendió. Sin embargo, movió el ejército con su caballería de unos 1000 jinetes hacia el frente. Páez, quien ya esperaba esa respuesta, previó un cambio de dirección hacia donde se encontraba Bolívar con la infantería, hacia el lado sur, y simulando una retirada, Morillo manda a rodearlo con el coronel Narciso López, cosa que también esperaba Páez, que trataran de rodearlo, justamente lo que él deseaba, y ordenó a Rondón, nuevamente Rondón, el héroe del Pantano de Vargas: Rondón, salve usted la patria. Ordena atacar a López con el fin de que reuniese las 2 columnas que tenía y se unificaran las 2. Y efectivamente López hace lo que Páez espera. Una vez alcanzado su objetivo es cuando Páez ordena de una vez al grito de vuelvan cara atacarlo, y los lanceros, realizando con tal rapidez y tal precisión, crean un caos y confusión. Inclusive de otra parte dice que quemaron el pasto, y con el humo también ni se distinguen entre ellos, que retroceden, y en la confusión dan la orden a los carabineros de poner pie en tierra,
cosa que le facilitó a Páez. Páez eso sí no lo tenía previsto, confiesa, él le sorprendió y dijo que eso le facilitó su tarea. Aparece así que en su autobiografía. Total, que retroceder en esa fuga, ellos mismos, la misma caballería casi arrolla a la pobre infantería. Entonces, si no es que Morillo oportunamente las manda a un bosque que estaba allí cercano, hubiera terminado en mayor desastre. Al final, les traigo un plano pues, de Agustín Codazzi, del virreinato de Santa Fe en 1731, donde pueden ver que desde el Ecuador hasta Guayana, donde nació la República, Angostura, todo eso era parte del virreinato, y la Capitanía del General de Venezuela era solamente lo que estaba en amarillo. Para que vean por qué eso ratifica, porque verdaderamente esto era una sola tierra, de aquí hasta Guayana. Finalmente, ese es el texto del mismo Atlas de Agustín Codazzi de 1889, donde detalla cada una de esas provincias como estaban divididas con sus límites. Así que les agradezco mucho me permitan la informalidad y concluimos con esto. Permiso. Agradecemos. Y ahora me iré al maratón, pero antes... Mitos bolivarianos, mitos bolivarianos, mitos bolivarianos.